Retomamos acá en 14 bis, 9:42 minutos de la mañana. Vamos a pasar de hablar de los alcances del impuesto a las ganancias, este tributo que pesa sobre los salarios, sobre los alcances de un informe interesantísimo del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo a Santiago Poy. Él es investigador del CONICET y participó en este relevamiento del Observatorio de la UCA. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido a 14 bis. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Igualmente, a ver, Santiago, antes de ir de lleno y desmembrar un poquito algunos índices preocupantes que refleja el informe del observatorio, quería más que nada ir de lleno a una pregunta básica, si es que estos índices altos de pobreza e indigencia que relevaron ustedes ya son estructurales y si es que ustedes perciben que haya una solución en el corto plazo. Digo, en el corto plazo, sí. Pensando el año que viene, por ejemplo. Sí, entiendo, en el corto plazo en lo humanamente aceptable, dado los índices, ¿no?, que estamos hablando. A ver, arranco directamente como presentando también, este es un informe del observatorio que presentamos todos los años. La idea es la misión, digamos, del observatorio, que tiene que ver con el monitoreo del estado del desarrollo humano y social en Argentina. Tiene múltiples indicadores y creo que este informe en particular permite, digamos, una aproximación por primera vez a lo que es un poco lo que el post-pandemia, pero ahora ya un post-pandemia más consolidado, ¿no? Con algunos claroscuros, con algunos avances parciales y otros retrocesos, o digamos que nos devuelven una imagen conocida de la Argentina, tristemente conocida de la Argentina. Yo creo que el dato más saliente ha sido un 43% de pobreza. Mi interpretación es que el dato, digamos, relevante tiene más que ver con la persistencia de pobreza en los últimos 4 años, 2019, 20, 21 y 22, en niveles que están o en 40% o levemente por encima, pero alrededor de 4 de cada 10 argentinos y argentinas viviendo en hogares pobres. Entonces ahí la pregunta me parece pertinente. Uno diría, bueno, ¿qué es lo estructural y qué es lo coyuntural de estos niveles de pobreza en Argentina? Y yo respondería diciendo que, a ver, para encontrar lo estructural deberíamos ir a mirar los datos históricos, y entonces ahí nos encontraríamos con que en los momentos más positivos de ciclo de crecimiento muy fuerte, como fueron en los años 2000, sobre todo en los años 2010, 11, 12 y 13, que fueron los años, digamos, de mayor crecimiento económico de la Argentina, ahí teníamos niveles de pobreza del orden del entre el 25 y el 28%. Eso sería lo estructural, lo que es característico de nuestro país. Característico en un sentido negativo, no en una idea positiva. Y después ahora estamos en niveles del 40%, entonces hay que tratar de entender también cómo pasamos de ese 25, 27 a ese 40. Y ahí hay un elemento determinante que es la inestabilidad económica, ¿no? La inestabilidad, la alta inflación, en este momento es el factor decisivo para entender justamente por qué sectores sociales que estaban relativamente preservados de la pobreza hoy están en la pobreza. Entenderíamos entonces también que 1 de cada 3 trabajadores son pobres, ¿no? Que hay un vínculo muy estrecho entre lo que está pasando hoy en el mercado de trabajo, con los salarios y las remuneraciones, y la pobreza monetaria, ¿no? Entonces eso me parece que es la cuestión. Hoy estamos discutiendo, si se quiere, creo yo, mucho más el componente coyuntural de la pobreza, porque es de urgencia social también, y en paralelo tenemos que hacer una discusión de más largo aliento sobre el carácter estructural de niveles de pobreza, que son de alrededor de 1/4 de la población argentina que no logra niveles mínimos de bienestar, ¿no?
Santiago, a ver, te interrumpo un minuto. Si tenemos 43, de acuerdo al informe, 43,1 de pobres y 8,1 de indigentes, es decir, la mitad del país, o la mitad más uno, si querés por decir, 51%, está con problemas serios. Y después hay algo del informe que tiene que ver con la economía que vos planteabas, y que acá es cuando digo que la clase política es la que debe actuar, en la incidencia de la inflación, ¿no? Que la incidencia de la pobreza podría bajar entre 10 y 15 puntos porcentuales si es que se logra domar la inflación. A mí me parece este dato uno de los grandes hallazgos numéricos del informe, porque la inflación nos acostumbramos de alguna manera a vivir con esta variabilidad de precios. Entonces me parece que la gravedad del problema del que nos estamos acostumbrando tiene una incidencia directa en estos números. Y ahora va la pregunta, ¿no? Porque el año que viene hay elecciones, y recuerdo cuando hubo elecciones en 2015, Mauricio Macri, que fue finalmente el ganador de aquella elección, uno de sus eslogan de campaña era la pobreza cero, ¿no? Digo yo, ¿es un deseo posible o es un eslogan de campaña? No, yo creo que, a ver, digo, no me quiero meter en sin entrar en la interna política. No, pero sí te voy a dar una opinión, digamos. Yo creo que plantear pobreza cero en un año, 2 años no es real, no es realista. Creo que hoy, por suerte, digamos, nadie está argumentando. A ver, nadie hoy está argumentando que va a llegar al gobierno y va a dejar la inflación en un dígito en un año, por suerte. Digo, estamos para mí en un estado del debate más adulto, donde se toma en serio a la sociedad, que ha sido, digamos, que ha visto justamente que estas ideas de que en breve vos podés poner la pobreza en 0% o la inflación en un dígito son falsas, digamos. Nadie lo podría decir. Hoy estamos discutiendo si Argentina va a pasar este año de tener 100% de inflación al año próximo tener 60 o 50. Digo, ese es el estado de la discusión, ¿no? Si me permitís, yo lo que te diría es que la idea de pobreza cero tiene que ser una política de Estado, un compromiso público de todas las fuerzas políticas, es decir, tenemos que ir hacia allá, de la misma manera que uno podría decir, inflación de un dígito debería ser una tendencia hacia la que vamos. A mí, digo, para darle una lectura un poco más, el tema, la inflación, el problema que tiene es que te corroe cualquier cosa positiva. ¿Sí? Por ejemplo, un dato a mi juicio positivo de la situación económica y social argentina que está planteada en el informe es que hay un mayor nivel de empleo, es decir, se han reducido los niveles de desempleo de manera fuerte y sensible, y eso tiene que ver con la recuperación económica de los últimos 2 años. Sin embargo, el problema que tenés en paralelo es que así como te aumenta el nivel de empleo, te aumenta el porcentaje de trabajadores pobres. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque las remuneraciones no logran recuperarse de los niveles que vienen teniendo, del deterioro que han sufrido justamente a causa de una inflación muy alta que impide prácticamente que la inmensa mayoría de los salarios puedan siquiera empardarle a la inflación. Ya no hablemos de recuperar los niveles previos. Entonces, hay un elemento, digamos, si se quiere, es el corazón del asunto, que es, yo creo que todas las fuerzas políticas deberían encomendarse, ¿no? O ponerse detrás de esa bandera, que es pobreza cero en un periodo razonable de tiempo. El periodo razonable de tiempo nos habla que nosotros necesitaríamos crecer durante muchos años seguidos, estamos hablando de más de 10 años seguidos, para llevar a la pobreza a niveles de un dígito, ¿no? Entonces, esa es la realidad de lo que dicen las estimaciones que se hacen, digamos, que hacemos los centros académicos, que dicen, bueno, dadas las características de la Argentina, ¿cuánto deberíamos crecer y durante cuánto tiempo para que la pobreza baje? Y las cifras justamente muestran esto, ¿no? Esto es lo real, digamos, o por lo menos lo real. Lo otro creo que no tiene asidero. Nadie puede pensar en pobreza cero en un plazo de 3 o 4 años, ¿no? Bien. Santiago, quizá no tengas la respuesta a esto, pero me interesa saber, cuando ustedes presentan este tipo de informes con estos números tan alarmantes, si es que tienen alguna repercusión desde el gobierno.
Sí, yo creo que siempre los informes de la universidad son muy valorados, son bien recibidos, digamos, por la opinión pública en general. Muchas veces van a molestar a los oficialismos cuando los datos traigan noticias quizás no alentadoras, pero a ver, la realidad es que los datos que nosotros estamos presentando de pobreza, de indigencia, en general guardan mucha correlación y con lo que son otras fuentes de información también. Entonces, no es que hay un consenso en que con estos niveles de inflación es muy difícil que baje la pobreza de manera duradera, ¿sí? Es realmente muy difícil pensarlo así. Entonces, acá la cuestión es cómo convertimos los diagnósticos, ¿no? Que hacemos los académicos en herramientas que puedan usar desde la gestión, ¿no? Que se puedan usar desde la gestión para justamente, yo no sé si construir las soluciones necesariamente, ¿no? Pero por lo menos sí construir algunos acuerdos básicos para encontrar esas soluciones, ¿no? A ver, me resultó interesante y también tiene que ver con la entrevista anterior a la tuya que hicimos con un dirigente sindical que le estaba demandando un poco a la clase política, y no solamente al gobierno, sino también en la oposición, tratar de sentar acuerdos básicos en algunas cuestiones. Con este dirigente sindical habíamos profundizado sobre los alcances del impuesto a las ganancias, que viene siendo distorsivo y que viene siendo solucionado año a año con parches. Y con vos me resulta interesante porque estamos hablando de política cero como política de Estado y también una inflación de un dígito como otra política de Estado. Me parece ya fructífero el debate que abrimos en esta hora, en este programa de radio, para visibilizar tres problemas que no es que afectan a ricos y a pobres, sino afectan a todos, porque el trabajador que paga ganancias tampoco es rico. Entonces, a lo que voy es, ¿vos encontrás esa decisión en la clase política, ya sea en el oficialismo o en la oposición, ese ánimo de sentarse y acordar, no te digo 3, 5 puntos, al menos un punto básico a cumplirse de acá a 5 años? ¿Encontrás buena predisposición de la clase política? Tenía una observación metodológica y luego una más sustantiva, digamos. La observación metodológica es que yo creo que sí hay más espacios de discusión y hay más espacios hay una mayor comprensión, digamos, de la necesidad que tiene la Argentina de salir de una tendencia que es decadente. Es decir, hay pocas personas se animarían a decir que no estamos en una tendencia decadente en los últimos 10 o 15 años. Eso forma parte de un cierto elemento que empieza a rodear a los distintos hacedores. Hay una observación que es ¿qué es la clase política? Es decir, ¿quién se hace cargo de que forma parte de la élite dirigencial del país, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Son los partidos? ¿Son los sectores empresarios? ¿Son los sectores sindicales también? ¿Son las universidades? Yo creo que todas las instituciones tienen que estar detrás de esta línea de trabajo. Entonces ahí es lo que creo que hay que generar esos acuerdos. Después tenemos el problema de justamente, yo creo que hay ¿por qué se necesitan acuerdos? Bueno, porque lo que hay que resolver son problemas muy de fondo, ¿no? Vos tenés en Argentina un problema laboral muy serio, no tenés creación de empleo de calidad en los últimos 10 años, tenés un problema tributario muy serio, que lo estás resolviendo en gran medida a través de parches, ¿no? Vos estás mencionando el tema del impuesto a las ganancias, que básicamente es el problema de la cuarta categoría, pero uno podría pensar la progresividad de este impuesto, cómo habría que hacer para que ese impuesto sea más progresivo, ¿no? Pero también tenés un problema tributario porque tenés mucho gasto social dirigido justamente a los trabajadores informales, que si no tuvieran esos ingresos tendríamos niveles más altos de pobreza, y que vos hoy te enfrentás al problema de cómo financiar ese gasto. Entonces tenés un problema tributario porque necesitas recaudar más para sostener justamente el gasto que te representa tener una economía que funciona, un mercado de trabajo que tiene el 50% de la población trabajando bajo condiciones de no registro y que no aportan a la seguridad social. Entonces,
tenés un problema serio de macroeconómico, inflacionario, de altísima inflación y mucha volatilidad, tenés un problema de perfil de inserción productivo. Entonces son problemas muy serios los que estamos hablando, de los cuales la pobreza yo diría que es un epifenómeno, ¿no? Un síntoma, si se quiere, de estos problemas. Como estos problemas son muy serios, porque dicen cómo se va a estructurar la sociedad argentina en los próximos 50 años, bueno, requieren acuerdos. Ahora, para que esos acuerdos tengan lugar es necesario que los que componen la élite dirigencial del país tomen conciencia de que lo son. Es decir, no que haya una élite que solamente se mire a los partidos políticos. Por última instancia, los partidos políticos son representativos de intereses sociales, ¿no? Y hay que ver justamente cómo sentamos esos intereses sociales en una mesa, ¿no? A pensar justamente qué entregamos unos, qué entregan los demás, para construir una sociedad que funcione en un equilibrio más positivo que el que tiene hoy, porque hoy estamos en un equilibrio malo, es decir, estamos en el peor escenario, estables, pero en una tendencia decadente. La idea es cómo logramos un equilibrio, ¿no? Pero en una tendencia positiva. Para eso Clarísimo. es necesario ajustar intereses. Perfecto, clarísimo. Santiago, te agradecemos por tu tiempo. Ahí ya estamos llegando al final del programa. Interesantísima charla y seguramente el año que viene volveremos a consultarte sobre estos índices que relevó el Observatorio de Derechos Sociales de la UCA. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao, Nicolás. Santiago Poy, investigador del CONICET, pasó por 14 bis. Estamos llegando al final de este viernes 16 de diciembre.